Eh, Hola niñas y niños, bienvenidos a otra clase de apoyar el diagnóstico en cuarentena. Eh, bueno, según el syllabus ya vamos a entrar a ver un tema que se llama cementos dentales, ¿sí? Pero bueno, cuando ustedes escuchan cementos no es el cemento que todo el mundo se imagina, sino pues los cementos en odontología se usan para muchas cosas y hay muchísimos tipos de cementos, ¿sí? En odontología ustedes van a ver que no importa qué tanto aprendan, siempre va a haber algún producto nuevo que sale y pues una nueva forma de usarlo, ¿sí? Entonces, eso es algo que deben tener claro en este tema. Cuando ustedes vayan a hacer prácticas, por más de que nosotras les expliquemos a ustedes la forma en la que deben manipular ciertos materiales, cuando lleguen a un consultorio, a una clínica o a un hospital o a un centro de salud, puede que exista un material que ustedes no sepan cómo se manipula, ¿sí? Entonces, pues en ese caso simplemente le preguntan al auxiliar que esté ahí cómo se manipula o buscan en internet cómo se manipula, o normalmente ellos siempre dentro de la cajita en la que vienen traen las instrucciones. Todos los materiales, siempre les repito, todos los materiales siempre traen dentro de la cajita la forma correcta de dosificación y de manipulación, ¿sí? Muchas veces ustedes llegan a lugares donde las auxiliares no son empáticas y no les explican, o dirán ustedes deben saber eso, miren a ver qué hacen. Y pues si les dicen eso, pues ustedes simplemente pues, le preguntan que dónde está la cajita para que lean, para leer las instrucciones. Eh, y si no, simplemente la auxiliar que esté puede que les explique. Y si no, pues ustedes guardan el nombrecito y luego vienen a nosotras y nos dicen, mire, existe este material, no sé cómo se usa, ya lo usan mucho, me puede explicar cómo se manipula y nosotras pues con mucho gusto les explicamos, ¿sí? Entonces, eh, no tienen por qué saberse todo. Digamos, ni nosotros los odontólogos no sabemos todo, ni las auxiliares tampoco se tienen por qué saber todo. Algunos odontólogos se casan con ciertos materiales, es decir, de por vida siguen usando ese material, ese material, ese material y nunca cambian. Otros experimentan con uno, con otro, con otro, con otro hasta que encuentran uno que les gusta mucho. Entonces, en las rotaciones, la idea cuando ustedes rotan no es que se queden en un solo lugar, sino que vayan al menos a dos diferentes sitios para que conozcan como más la diversidad de materiales que hay, ¿sí? Y lo que les digo, hay muchísimos, hay infinidad. Y normalmente lo que sí deben tener en cuenta es que estos materiales normalmente son costosos, ¿sí? Entonces no es porque ustedes de pronto le ven que es un polvito con un líquido, digan, es un polvito con un líquido, no, es un polvito con un líquido muy costoso, entonces por eso es que ustedes deben saber manipularlo para que no lo desperdicien. Y si no saben manipularlo, pues decir, no sé manipularlo, me puede explicar por favor y le explicarán cómo se usa. Eh, Algunos vienen en un tarrito y un líquido, otros vienen para oprimir, otros vienen en un empaque, otros vienen en un sistema que es de clic y sale, se dispensa por el clic, por dos tubitos. Entonces, es un mundo, ¿sí? Entonces, es normal que estos de ustedes no se lo sepan, entonces simplemente pues preguntan. Y si no, nos preguntan a nosotras. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver algunos que son los ionómeros de vidrio. Vamos a ver óxido de zinc-eugenol, vamos a ver dical o hidróxido de calcio y vamos a ver fosfato de zinc. Esos son uno de los materiales que de pronto más se usan. También vamos, no en esta clase, pero en la próxima clase pues vamos a ver también resinas, amalgamas. Eh, Son bastantes los temas en cuanto a materiales en odontología, ¿sí? Entonces, bueno, hoy vamos a ver eso que les nombré: ionómeros, eh, óxido de zinc-eugenol, dical y fosfato de zinc. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con los ionómeros, ¿sí? Los ionómeros,
hay varios tipos. Ustedes van a encontrar y también hay pues muchas casas comerciales que los fabrican, ¿sí? Entonces, hay todos estos tipos, ¿sí? Como verán, cada uno de esos tipos sirve para algo específico. En esas cajas donde vienen esos ionómeros normalmente dicen para qué sirve, ¿sí? Entonces ustedes simplemente con coger la cajita y leer ya saben que para qué se va a usar, ¿sí? Pero normalmente los ionómeros se usan, los ionómeros de vidrio son como un material como para hacer restauraciones. Tiende a tener un aspecto como la resina, pero puede ser o fluido o puede ser un poco más denso dependiendo de para lo que se va a usar, ¿sí? Entonces, dentro de los usos de los ionómeros de vidrio encontramos 5 usos, ¿sí? O 5 cosas para las cuales los odontólogos o las odontólogas las usamos. Entonces, la primera, una de ellas para lo que más se usa es para cementación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchan cementación, es que uno va a poner o va a cementar una corona o va a cementar un aparato, ¿sí? Es decir, quiere poner en la boca algo y que eso se quede ahí, quieto, cemento. Como cuando uno coge un ladrillo y le echa cemento y quiere que el ladrillo se quede ahí quieto por siempre. Bueno, esa es la idea. Cuando uno pone un ionómero de vidrio como cementante, es para eso, para poner una corona, ya sea incrustar una corona y que quede ahí, o ya sea que sea un aparato y que quede el aparato puesto ahí para siempre. Bueno, pues para siempre no, pero sí por mucho tiempo, muchos años. Entonces, ese es el primer uso, como cementante. El segundo uso normalmente de los ionómeros es para restauraciones. Cuando digo restauraciones me refiero a calcitas, ¿sí? A las llamadas calcitas, que realmente pues son restauraciones. Ya les he dicho que las restauraciones normalmente se hacen en odontología con resinas, con amalgamas y con ionómeros, ¿sí? Yo creo que antes ya habían escuchado la palabra ionómero. Y cuando hicieron el odontograma, algunos me decían que no sabían qué era el ionómero. Bueno, entonces hoy vamos a ver más a fondo lo del ionómero. Entonces, el ionómero también se usa como restaurador, ¿sí? Para hacer restauraciones. Es decir, cuando una persona tiene una caries, uno quita la caries y queda el espacio, ¿sí? Al quedar ese espacio, uno normalmente, si es un diente temporal, un diente deciduo, un diente de leche, ¿sí? Un diente que va a exfoliarse y se va a caer, uno puede rellenar ese espacio, ¿sí? Con un ionómero, ¿sí? Eso sería un ionómero para restauraciones. Los ionómeros normalmente duran entre 3 y 4 años muy bien, ¿sí? Y son muy buenos porque también liberan flúor. Normalmente los ionómeros como material restaurador se usan más que todo en niños. ¿Por qué? Porque liberan flúor y porque y pues al liberar el flúor disminuye el riesgo de caries. Y también se usan en niños porque normalmente los dientes deciduos o de leche no duran sino más o menos ese rango de tiempo, 3 o 4 años en boca y ahí empieza uno a exfoliar, ¿sí? Y 3 o 4 años en boca masticando es un muy buen tiempo, ¿sí? Entonces los ionómeros no tienen una dureza tan alta como una resina, pero aguantan bien en boca, ¿sí? Y lo que les digo, normalmente entre 3 y 4 años duran excelente, ¿sí? Entonces normalmente se usan para restauraciones. Ese es otro de los usos, ¿sí? El tercer uso es como base cavitaria. Cuando digo base cavitaria, ustedes dirán, ¿pero qué será base cavitaria? Bueno, pues resulta que les dije que los ionómeros se usan para hacer restauraciones, ¿cierto? Cuando uno quita la caries, a veces la caries es muy profunda. Y si es muy profunda, uno debe poner algo que se llama base cavitaria, ¿sí? Es decir, en esa cavidad que uno hizo cuando quitó la caries, debe poner en la base algo que proteja al diente, que proteja que, digamos, la pulpa no vaya a sentir tanto los cambios de temperatura, ¿sí? Entonces uno pone como base un ionómero específico para base cavitaria. Y encima puede poner un ionómero específico como restaurador
o encima de esa base cavitaria ya puede poner una resina o puede poner una amalgama, ¿sí? Entonces ese es otro de los usos. Tercero, como base cavitaria. Les repito, si la caries estaba muy profunda, y también porque digamos una caries muy profunda, si es muy grande y muy profunda, pues va a requerir mucha resina. Si uno pone base cavitaria y la pone en toda la basecita de donde estuvo la caries, pues va a ahorrar un poco en resina y a la vez pues va a dejar la basecita, la base, el fondo de esa restauración la va a dejar plana y lista para poder poner la resina o la amalgama, ¿sí? Entonces ese es otro de los usos del ionómero como base cavitaria. Entonces, el cuarto uso que les estaba diciendo puede ser como sellante de fosas y fisuras. Sellante de fosas y fisuras, ¿qué es? O bueno, como reconstructor de muñones. Primero les voy a explicar sellante de fosas y fisuras, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sellante de fosas y fisuras? Ustedes me imagino que lo habrán escuchado, o me imagino que algunas tendrán sellantes en los dientes, o sus hijos tendrán sellantes en los dientes. Ese es otro de los usos del ionómero. Sin embargo, los ionómeros ustedes siempre van a ver en la cajita que dice tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, y ahí afuera dice para qué se va a usar ese ionómero, ¿sí? Entonces, si lo van a usar como sellante de fosas y fisuras, ahí afuera de la cajita dirá que es para sellante de fosas y fisuras. Y un sellante de fosas y fisuras pues es un material que tiende a ser fluido y que entra y penetra en las fosas y fisuras de los dientes. Las fosas y fisuras de los dientes son esos canales naturales que tiene el diente, esas hendiduras con esos caminitos que tiene el diente, en donde a veces se tiende a acumular comida y precisamente y bacterias que causan caries. Precisamente los sellantes lo que hacen es tapar esos canales con el sellante para que ahí no se acumule comida y no de caries, ¿sí? Y el quinto uso puede ser entonces como reconstructor de muñones. Reconstructor de muñones es de pronto una de las cosas más complicadas de pronto de que ustedes en este momento entiendan, porque simplemente cuando uno ya está en clínica y ya ve cómo se reconstruye un muñón y qué es un muñón, entiende por qué de pronto uno necesita un material para reconstruir el muñón, ¿sí? Pero entonces un muñón, digamos que es esto que les voy a mostrar aquí, ¿sí? Este es un muñón, o bueno, no, este es un diente que está muy destrozado, ¿sí? Como el diente está muy destrozado, uno tiene que de pronto alargar un poquito esa corona o eso que queda de la corona, y la forma de alargarlo para poder darle más soporte, más estructura, es con un material como un ionómero reconstructor de muñones, ¿sí? Al alargarlo va a hacer que la estructura dentaria tenga más soporte y encima se pueda hacer una restauración o una corona que vaya a tener como más resistencia, ¿sí? Entonces, esto de pronto cuando empiecen a ver las prácticas y vayan a clínicas donde hacen muchas cosas de restauraciones, muchas cosas estéticas, rehabilitación oral, todas esas cosas van a ver que son los muñones. Sin embargo, pues ya vieron la foto y ya tienen más o menos idea de que es un muñón. Esos son como los 5 usos de los ionómeros de vidrio, ¿sí? Entonces, como cementante, para prótesis o para aparatos de ortodoncia, como restaurador, ya sea en dientes normalmente, más que todo en dientes de niños, pero también puede ser una restauración en un diente de un adulto que posteriormente se pueda rehabilitar se pueda arreglar con una resina, ¿sí? Como base cavitaria, como sellante de fosas y fisuras y como reconstructor de muñones, ¿sí? Entonces, esos son como los 5 usos. Ahora, hay que tener en cuenta algunas cosas. Yo les voy a dejar unos links para que miren unos videos en donde explican muy bien la forma de manipular el ionómero, porque pues acá no tengo y todos los tipos de ionómero que hay, pero les voy a dejar los links para que vean como las diferencias y las formas de manipularlo. Pero sí les quiero dejar claras algunas cosas
para cuando vean los videos, ¿sí? La primera es que ustedes siempre van a encontrar, la gran mayoría de los ionómeros o la gran mayoría de los cementos dentales vienen en un tarrito de vidrio, y de ahí viene un polvo y viene un líquido, ¿sí? El polvo ustedes siempre sacúdanlo. ¿Por qué? Porque normalmente en ese polvito, pues en ese polvito hay muchos ingredientes y normalmente los materiales pues más pesados se tienden a decantar, y entonces si ustedes sacan la parte de arriba puede que no sea homogéneo lo que ustedes sacan, y no saquen como que el polvo con todas las propiedades, ¿sí? Entonces normalmente siempre sacúdanle la base, lo voltean, lo sacuden, y ahí sí, una vez hayan sacudido el polvito, ahí sí lo destapan y sacan la cantidad que necesiten, ¿sí? Entonces siempre por favor acuérdense de sacudirlo. Es más terrible que no lo sacudan a que lo sacudan. Si el material dice que lo sacudan, les estoy diciendo que siempre deben sacudirlo. Si ustedes no lo sacuden, pueden estar restándole propiedades al material, ¿sí? En cambio, si lo sacuden no pasa nada. Y si el material era un simple material que si sacude o no se sacude igual, pues no pasa nada, ¿sí? Entonces, siempre por favor traten de tener la costumbre de sacudirlo, de mezclarlo. ¿Para qué? Para homogenizarlo, ¿sí? Ese es el fin de la sacudida. Otra cosa, entonces lo que les decía entonces ya una vez lo sacuden pueden sacar la cantidad, ¿sí? Normalmente los ionómeros y estos cementos vienen con unas cucharitas dosificadoras, son unas cucharitas chiquiticas. Esas cucharitas, todos los materiales traen siempre, ustedes a pesar de que las ven parecidas, todas siempre traen una cantidad específica. Entonces muchas veces no lo vean así de fácil de que, no tengo la de no tengo digamos la de Vitremer, pero voy a usar la de Ketal Molar o algo así. Eso que dije Vitremer, Ketal Molar son nombres, son marcas de ionómeros, ¿sí? Tipos de ionómeros. No pueden usar la de uno en otro. Siempre deben usar la cucharita que es específica para no alterar las propiedades del ionómero. Otra cosa, normalmente en la tapa, miren, acá esta imagen, esa rendija que tiene es para que ustedes ahí, cuando cogen la cucharadita, normalmente cuando uno coge una cucharada y saca polvo, siempre sale algo como voluminoso, con una montaña, ¿sí? Esa imagen que ustedes ven ahí, eso es el rasero, es decir, ustedes deben apoyar la cucharita contra ese rasero para que la cuchara salga plana, ¿sí? El material ya no quede elevado como una montaña, sino que escasamente salga la porción indicada, la porción que se necesita, así quede la cucharita plana. Entonces, normalmente los ionómeros siempre tienen ese rasero, a eso se le llama rasero, porque es el que mide la ración. Y ustedes entonces lo ponen contra ese rasero y ahí sale la cucharadita exacta y luego sí la dispensa. Normalmente se dispensa en una loseta de vidrio. Aunque los ionómeros casi siempre traen un blockcito chiquito de un material que es como antiadherente, para que ustedes ahí puedan manipular el ionómero. ¿Qué pasa? Otra cosa importante que deben tener en cuenta, el espatulado, la espátula. Los cementos en odontología siempre se deben espatular con una espátula que se llama espátula para cementos, que es esta, ¿sí? Esa espátula para cementos la van a usar, esa la van a necesito que la compren porque la van a usar para poder manipular todos estos materiales. Muchas veces ustedes van a escuchar docentes y van a escuchar odontólogos que les digan que el ionómero no se espatula con espátula metálica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ionómero hay dos filosofías, dos estudios, dos teorías, ¿sí? Podría decirse, que dice que, digamos, si ustedes espatulan el ionómero con una espátula metálica, puede que al manipular el ionómero con esa espátula metálica, el ionómero, a pesar de que ustedes lo ven como un polvito inofensivo,
puede que raspe el metal de esa espátula y por ende altere las propiedades del ionómero, ¿sí? Entonces, muchas veces se sugiere que para manipular ionómeros se manipulen es con espátula de plástico. Una espátula de plástico de cementos, pero es plástica, ¿sí? Como esta. Ahora, hay otra teoría que dice que la espátula no tiene nada que ver, que lo importante es que en donde se espatule no sea digamos el block, ¿sí? Y no sea vidrio. Es decir, si ustedes tienen una espátula metálica y tienen una loseta de vidrio y ahí dispensan el ionómero, no deben hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces esta es la otra teoría. Dice que al tocar el metal de la espátula metálica con el vidrio, al él restregarse, ¿sí? Al él de estar en contacto, como uno cuando espatula el cemento tiene que hacer así como estoy haciendo así con los deditos, como que aplicarla contra la loseta, puede que esa fricción de la espátula contra el vidrio y el ionómero desprender partículas de la loseta, ¿sí? Y del vidrio. Entonces ahí hay una alteración de los componentes del ionómero. Entonces, lo que sí nunca deben hacer es que haya una espátula metálica y una loseta de vidrio. Siempre deben, si llegan a tener, es una loseta metálica, deben hacerlo sobre el block con el que viene el ionómero, ¿sí? Nunca, entonces, la pareja loseta de vidrio y espátula metálica no está permitida, ¿sí? Pero la pareja espátula metálica con block en el que viene el ionómero, ¿sí? O espátula de plástico con loseta está permitida, o espátula de plástico con block está permitida, ¿sí? Esas tres parejas están permitidas. La única pareja que no está permitida es espátula metálica con loseta de vidrio. El resto de las otras tres que les dije sí se puede. Es decir, espátula de plástico con block, espátula de plástico con vidrio o espátula de plástico con block, o espátula metálica con el block, ¿sí? Eso sí se puede. Bueno, puede que más adelante ustedes escuchen otras teorías, ustedes siempre pregunten, de todos modos, en donde vayan a hacer la práctica, ¿cómo espatulan acá o qué usan? Porque pues todo el mundo tiene su forma de manipular las cosas y de cómo le funciona, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues yo les digo lo que yo sé hasta el momento. Eso también otra cosa, deben preguntar cómo quieren el material, ¿sí? Cuando ustedes, digamos, alguna odontóloga o odontólogo les diga, regálame ionómero tipo 1, ¿sí? Si a ustedes les ponen a preparar ionómero tipo 1, que normalmente es el que se usa para cementar, ustedes deben preguntar qué tan fluido lo quieren, ¿sí? O qué consistencia quieren que tenga ese ionómero. ¿Por qué? Porque hay personas a las que les gusta que quede muy fluido, hay personas que les gusta que les quede muy viscoso, hay unas que les gusta que les quede chicloso. Todos somos diferentes y todos nos acostumbramos a trabajar con ciertos gustos, ¿sí? Entonces ustedes pregunten más o menos cómo quiere que quede. Normalmente siempre les van a mostrar, les harán una primera demostración para que ustedes aprendan y vean cómo trabaja esa persona. Y también siempre fíjense en lo que dice las indicaciones dentro de la cajita del ionómero. Siempre las cajitas de los ionómeros traen por dentro un papelito que uno hable y hay indicaciones en todos los idiomas y dicen las consistencias en las que se puede preparar y las cantidades, ¿sí? Entonces siempre miren esos papelitos, vuélvanse amigas de esos papelitos porque les explican, ¿sí? Todo. Y siempre pregunten la consistencia, no den por hecho que es mejor que pequen por andar preguntando y no que asuman y digan, como va a cementar se lo hago bien fluido porque lo necesitará bien líquido para que cemente mejor. No, siempre pregunten, ¿sí?
Otra cosa importante. Normalmente hay los ionómeros, los hay de autocurado y los hay de fotocurado, ¿sí? En la cajita siempre dice si son de autocurado o son de fotocurado. Cuando ustedes vean la palabra light cure, ¿sí? Esta palabra light cure es de fotocurado, ¿sí? Es decir, que va a necesitar lámpara. Entonces, si ustedes están arreglándole la bandeja a un odontólogo, dejándole todo listo, y ven que va a usar un ionómero de fotocurado, pues alisten también la lámpara de fotocurado, ¿sí? Siempre que vean light cure es que va a necesitar lámpara. Y las de autocurado dicen self cure o self curing. Entonces ven esta palabra. Siempre que vean esta palabra es que no necesita el lámpara. Él solito se polimeriza. Ahora, dentro de los ionómeros, ya les dije, uno normalmente los usa para esas tres cosas, ¿sí? Y hay unos que vienen puros y otros que vienen modificados con resinas. Los que vienen modificados con resinas, pues obviamente les dan una mayor consistencia, una mayor dureza y pues se van a encargar de, van a servir para restauraciones, ¿sí? Porque al tener resina, pues les va a conferir una mayor rigidez y los va a hacer como más resistentes a la masticación. También hay, dependiendo de las casas comerciales, ¿sí? Hay casas comerciales como, digamos, la 3M, es una marca, una casa comercial. Ustedes cuando ya entren más en el mundo de pronto de la odontología van a ver que 3M es una de las marcas que más tienen cosas de odontología. Normalmente 3M todo lo tiene como de muy fácil mezcla, ¿sí? Es decir que, otra cosa que se me olvidaba, normalmente los ionómeros en la tapita, cuando ustedes abren la tapita, miren, ahí dice 1 y 1, ¿sí? O 2, 1, ¿sí? Ahí dice las proporciones y dice, digamos, trae pintada en la tapita una gota y trae pintada una cucharita, ¿sí? Y dice, digamos, en la gotica dice 1, 2 y en la cucharita dice 1, 2, ¿sí? Para que ustedes sepan la proporción en la que se debe preparar ese material. Entonces, digamos que si dice 1, hay una gotica y hay un 1 dentro de esa gotica, pues es que van a colocar una gota. Y si hay una cucharita y hay un 1 dentro de esa cucharita, pues es una. Entonces, una proporción de 1 a 1. Una de polvo por una de líquido. Entonces, cuando ustedes la dispensan, sacan la cucharita, la pasan por el rasero y la dispensan en la loseta y cogen el líquido y dispensan una gota, ¿sí? Y esa es la proporción indicada para preparar ese ionómero. Si le dicen, no, necesito 2 porciones de eso, pues entonces ponen 2 de la cucharita y 2 de las gotas, ¿sí? Normalmente, entonces les decía, normalmente la 3M es como de fácil manipulado, casi todos los ionómeros. Algunas veces les dicen que dispensen el polvo primero en cierta cantidad o de tal forma, ¿sí? Pero siempre, siempre en el papelito que les digo, en las instrucciones les dicen cómo se debe hacer el mezclado. La GC es otra marca que también utiliza muchos materiales de odontología. Y esa tiene, digamos, dentro de los materiales de los ionómeros el Fuji. Y ahí ustedes van a ver que hay Fuji 1, Fuji 2, Fuji 3, Fuji 4, Fuji 5, dependiendo de lo que el odontólogo vaya a hacer. Está el número del Fuji, ¿sí? Fuji 1, Fuji 2, Fuji 3, Fuji 4, Fuji 5, ¿sí? Entonces, y ahí dice para qué se va a usar ese material. Entonces, la idea es que ustedes lo conozcan, pero lo que les digo, no se lo tienen que saber. Pues sí es normal que sepan cómo se manipula, pero lo que les digo, todo va variando, ¿sí? A veces cambian las proporciones. Entonces, eso en cuanto a los ionómeros. Otra cosa que está saliendo nueva, o bueno, nueva no, pero sí que no se ve en todos los consultorios, es una cosa que se llama el sistema clicker. El sistema clicker es un clic, es un, ¿cómo les digo? Es como 2 jeringuitas y traen un cosito que uno oprime para hacer clic, ¿sí? Al haber 2 jeringuitas y un clic, ¿sí?
cuando hace clic por esa jeringuita fluyen los dos materiales, una base y un catalizador. Siempre hay dos pastas, por decirlo así, y quedan las dos porciones listas. Entonces hacen clic y pum, salen las dos porciones y ya luego uno lo único que tiene que hacer es mezclar, ¿sí? Otra cosa que deben tener en cuenta es que siempre que ustedes dispensen, digamos que abren el líquido, dejen limpio, ¿sí? No dejen eso, normalmente a veces tiende a ser viscoso, no dejen que eso se vaya acumulando y acumulando porque tapona y luego cuando uno lo vaya a usar no sale, ¿sí? Entonces siempre que dispensen, verifiquen que la partecita de arriba quede limpia. Eso en cuanto a los ionómeros de vidrio, ¿sí? Hay de todo, dependiendo de los ionómeros que hay unos ionómeros que no solo son el polvo y el líquido, sino que viene un primer, viene un polvo y un líquido y luego viene algo que se llama finishing gloss. Hay otros que vienen la jeringa, hay mucho, ¿sí? Entonces, para eso es que van a ver los videos que les voy a dejar para que vean la cantidad de cosas que hay. Y cuando lleguen a las prácticas no se vayan a asustar y decir esto no me lo explicaron, esto no me lo enseñaron, sino que pues nada, estén listos a aprender y a ver para qué sirven las cosas, ¿sí? Otra de las cosas que pueden, que van a ver es el óxido de zinc-eugenol. El óxido de zinc-eugenol es un material que se ha usado mucho en la odontología y normalmente es un material muy fácil de manipular, es un polvito que es el óxido de zinc y el otro es el eugenol, ¿sí? El eugenol tiende a tener, ustedes no sé si ustedes cuando entran a los consultorios de odontología a veces sienten como un olor a clavos, ¿sí? Ese olor a clavos normalmente proviene del eugenol. Cuando uno mezcla óxido de zinc-eugenol crea una pastica, ¿sí? Esa pastica tiende a ser aceitosa, oleosa, por el eugenol, ¿sí? El eugenol normalmente se saca de los clavitos, de allá viene, y las propiedades que también tiene se deben a eso, ¿sí? Entonces normalmente el óxido de zinc-eugenol tiene algunos usos, ¿sí? Normalmente, ya bueno, hoy en día ya se está dejando usar, pero digamos cuando yo estudié odontología se usaba, era para obturar conductos, ¿sí? Cuando uno le hace una endodoncia, que consiste en retirar el nervio y luego el espacio en donde estaba ese nervio se tiene que rellenar con un material de obturación. Normalmente se rellena con conos de gutapercha y acompañado de óxido de zinc-eugenol. Entonces, en ese momento el óxido de zinc-eugenol, es decir, ese polvito y ese eugenol, al mezclarse debe quedar medio fluido para poder que esos conos de gutapercha queden impregnados en ese óxido de zinc-eugenol. Entonces ese líquido debe quedar ligeramente fluido, ¿sí? Pero también muchas veces el óxido de zinc-eugenol se usa como apósito quirúrgico. Es decir, a veces cuando los periodoncistas o los cirujanos hacen alguna cirugía en boca y necesitan que eso no quede expuesto ahí al medio oral, así a simple vista, tapan y pueden tapar con óxido de zinc-eugenol, pero entonces en ese momento la consistencia del óxido de zinc-eugenol debe ser más pastosa, ¿sí? Debe ser como una plastilina que sea fácil de manipular y de poner en el lugar donde uno necesita que quede puesta, ¿sí? Entonces ustedes siempre preguntan para qué se necesita y ahí van a ver que el óxido de zinc-eugenol es muy fácil de manipular. Uno simplemente echa el polvito y como es aceitoso, dependiendo de lo que uno necesite, uno dice, bueno, le aplico más polvito, más óxido de zinc-eugenol o le aplico más eugenol, dependiendo, ¿sí? Si está muy seco, pues le echan más eugenol. Si está muy fluido, pues le echan más óxido de zinc, ¿sí? Eso depende. El óxido de zinc-eugenol es muy bonito de manipular, es muy fácil de manipular y también a veces se usa como para obturar, como obturación temporal. Ya les he explicado en otros momentos, es más en el odontograma, hay una parte donde yo les decía de la obturación temporal, que a veces, digamos, uno está quitando una caries, digamos, se acabó el tiempo de la cita, como es en las EPS, o en esos lugares, o cuando uno va al hospital, cosas así, que digamos, como ya se acabó el tiempo y uno no alcanzó a hacer todo, tiene que dejar hasta ahí. Entonces, para dejar hasta ahí, que no quede el hueco, uno tapa
con algo provisionalmente, ¿sí? A eso se le llama obturación temporal, es decir, uno está obturando pero temporalmente y luego va a quitar eso para poder dejar una obturación definitiva, ¿sí? Entonces, eso es otro de los usos como obturador temporal. Lo único es que como tiene ese sabor a clavos, pues a veces a la gente le incomoda un poco el sabor a clavos, ¿sí? Eso es como una de las cosas que tiene de mala el sabor, pero hay gente a la que le gusta el sabor a clavitos, entonces pues eso como que no es mayor problema. Otra de las cosas buenas que tiene el óxido de zinc es que tiene acción antibacteriana, ¿sí? Entonces por eso es que ha durado tanto, digamos, en el área de la odontología y se usa tanto, porque pues ayuda a que las bacterias no proliferen. Pues que se adapta bien, ¿sí? Al ser un material que como que fluye, que es como una plastilina, dependiendo de cómo uno lo prepare, pues se adapta bien a lo que uno necesite hacer. Eso en cuanto al óxido de zinc. El otro material es el dical. El dical o el hidróxido de calcio, ¿sí? El dical es la casa comercial, es el nombre comercial. Eso normalmente viene en en dos pastas, ¿sí? Una pasta base y una pasta que es catalizadora. Son dos tarritos, ¿sí? Uno lo que hace es dispensar en una loseta o en un block. Él normalmente viene con un block. Uno dispensa una gotica de pasta y una gotica de catalizador y lo que hace es mezclarla. Al mezclarla empieza a entrar en acción y uno lo dispensa y luego lo pasa con el aplicador de dical. Este aplicador de dical es único para eso, ¿sí? Y uno dice, pero pues como cualquier otra cosa se puede aplicar, no. O sea, uno puede intentar, pero realmente es muy difícil. Si uno no aplica, y normalmente el dical uno lo usa como base intermedia o como protector pulpar, es decir, uno lo usa para poner en la base. ¿Se acuerdan cuando comencé ahorita a hablar que les decía que cuando uno retira una caries, a veces la cavidad es muy profunda y entonces uno en la base tiene que poner, les dije, ¿sí? Que uno a veces usa ionómero en la base, ¿sí? Como base cavitaria. Bueno, el dical también se usa muchas veces como base cavitaria si uno no quiere usar ionómero o no tiene ionómero porque el ionómero es más costoso. Entonces usa dical. Entonces, al poner el dical tiene una consistencia, es fluida, ¿sí? Pero seca muy rápido. Entonces fragúa muy rápido. Entonces, normalmente uno siempre debe tener el aplicador de dical porque es con el único con el que uno realmente puede aplicar bien el dical, ¿sí? Entonces, miren, el aplicador de dical es este. Por favor, apréndanse muy bien la formita porque uno lo necesita mucho cuando va a aplicar dical y cuando va a usar dical, ¿sí? Y tiene una forma única y muy peculiar, ¿sí? Ya, normalmente el dical tiene pues hidróxido de calcio y salicilato y bueno, otros componentes, óxido de zinc. Eso lo van a ver en el documento que les voy a dejar que van a leer de los componentes de todos estos cementos, ¿sí? Lo que les digo, el dical es muy fácil de manipular, lo van a comprar y lo van a manipular ustedes para que vean, pero también para que vean lo rápido que trabaja, ¿sí? Una vez si ustedes ponen una gotica acá, ¿sí? Una gotica y una gotica, y la mezclan, inmediatamente apenas ustedes lo empiezan a aplicar, a mezclar y ya han logrado mezclarlo, lo deben pasar, se lo deben pasar al odontólogo o al odontólogo, porque si no lo pasan, lo mezclan y se quedan ahí, a los 10 segundos eso fragúa, polimeriza. Y ya no va a haber forma toca volver a dispensar y hacer otro, ¿sí? Entonces el tiempo de trabajo también es muy rápido, entonces ustedes lo manipulan, hacen la mezcla y lo pasan, pero es fácil, no es complicado. Y el otro que sí tiende a veces a ser un poquito complicado es el fosfato de zinc, ¿sí? Este es otro material, otro cemento, fosfato de zinc. Ya se está dejando de usar, hubo un tiempo que se usó mucho, pero ya han salido otros materiales que lo han reemplazado porque tienen mejores propiedades. El óxido de zinc tiende a ser muy ácido, a pesar de que ustedes lo ven como un polvito inofensivo, él tiende a tener un pH muy ácido y por eso está dejando de usarse, ¿sí? Normalmente también de manipular es un poco más complicado. Entonces, una de las primeras recomendaciones cuando se va a usar fosfato de zinc, lo bueno sería que fuera en una cubeta, en una loseta fría, ¿sí? Al ser en una loseta fría les da un poquito de tiempo de trabajo más largo, ¿sí? Es decir, pueden demorarse un poquito mezclando un poquito más. Y
normalmente el fosfato de zinc lo que se hace es usarse para base cavitaria. Ya les dije que es una base cavitaria. Como cementante, a veces no digamos que tenga que poner una corona y no tenga fosfato de zinc. Normalmente una corona debería cementarse pues con un ionómero, ¿sí? Cementante. Pero si no hubiese ionómero y justo en el consultorio pues tienen fosfato de zinc, con fosfato de zinc durante mucho tiempo se hizo la cementación, entonces perfectamente se puede cementar con fosfato de zinc. Y también se usa como cemento temporal en algunas ocasiones, ¿sí? ¿Qué tiene de malo el fosfato de zinc? Que resulta que el fosfato de zinc no es compatible con la resina. Es decir, si yo lo uso como base cavitaria, después, base cavitaria les dije que la persona tiene una caries, yo quito la caries y entonces en la base tengo que poner algo que me proteja la pulpa, ¿sí? Entonces, si yo uso fosfato de zinc, no voy a poder poner una resina. No es compatible con la resina, ¿sí? Entonces, si yo voy a usar fosfato de zinc, tendré que poner una amalgama, ¿sí? Como material de restauración, porque no se llevan, no se pegan, no va a haber una buena unión, ¿sí? Entonces nunca, si yo uso fosfato de zinc, puedo poner encima una resina. Lo que les digo, el fosfato de zinc ya está dejando de usarse, no creo que muchos lo vayan a ver, aunque los que van a trabajar en hospitales o en las zonas donde todavía la nación es la que paga y todo eso, sí puede que encuentren fosfato de zinc. Otra cosa importante, bueno, ¿cómo se dispensa? Normalmente el fosfato de zinc es uno de los, no es costoso y su manipulación es la que es un poquito complicada. Requiere que lo hagan varias veces como para que aprendan a manipular. No es difícil, no es nada del otro mundo, pero como todo va a requerir un poquito de práctica para que ustedes lo aprendan a manipular mejor, ¿sí? Normalmente el fosfato de zinc, ustedes digamos que dispensan, sacan con una espátula de cemento, sacan un poco de fosfato de zinc, sacan de polvo y dispensan, ¿sí? En la loseta. Al dispensar, tratan de que tenga como una forma cuadrada, ¿sí? Y a ese cuadrado lo van a dividir en 4 secciones, ¿sí? Es decir, le hacen una cruz y ahí van a quedar 4 cuadraditos. Uno de esos cuadraditos lo van a dividir por la mitad, ¿sí? Y una de esas mitades la van a dividir por la mitad. Es decir, esa porción, van a haber 6 porciones de ese fosfato de zinc. Y luego van a ir añadiendo al líquido poco a poco la porción pequeñita. Comienzan con una porción pequeñita y espatulan, otra porción pequeñita, espatulan otros 10 segundos. Luego añaden la otra porción pequeñita que había quedado y luego sí empiezan a meter las partes más grandes. ¿Por qué se hace así? Porque se hace para disminuir la acidez, ¿sí? Les dije que el fosfato de zinc es muy ácido, ¿sí? Entonces, al ustedes hacer esto así, van como alistando al líquido para recibir acidez y que la reacción no sea como tan fuerte de uno, ¿sí? Entonces, como que lo van alistando, como que le van diciendo, vaya alistándose, que le voy a ir poniendo un poquito de ácido y si no, usted no va a estar listo, entonces le van añadiendo de a poquito para que él se prepare y no vaya a ser tan ácido, ¿sí? Si ustedes meten de una la cantidad, pues la preparación de fosfato va a quedar muy ácida y puede que no les quede en la consistencia que quieren, ¿sí? Entonces, normalmente con el fosfato pasa eso, pero pues no es nada del otro mundo, simplemente lo preparan y ya. Lo único es que requiere pues un poquito de práctica, pero con 2 o 3 veces que ustedes lo preparen y lo hagan, van a ver que pueden hacerlo bien. Ya en las próximas clases vamos a ver otros tipos de materiales, todavía falta amalgamas y falta resinas, que se las explicaré en la próxima clase. Si tienen alguna duda, pues me la hacen para poder explicarla mejor entonces en el próximo video. Y ya, nos vemos entonces en la próxima clase. Chao.